Ponle play. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, And the roll is called up yonder, I'll be there. everybody now. When the roll Is called up yonder, I'll be there. When the roll Is called up yonder, I'll be there. When the roll Is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Sing it out now. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. I'll be ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días, son las 11 en punto. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, extrañándolos muchísimo, muchísimo en verdad, valorando lo que el Señor nos ha permitido en todos estos años y que con esta situación, pues, de verdad agradecemos a Dios lo que hemos tenido y espero en el Señor que, verdad, cuando Él lo permita, si así está en su voluntad, lo podamos valorar con todo nuestro corazón, agradecerle la oportunidad que nos vuelva a dar de podernos ver. Espero que todos ya estén listos ahí en casita, ¿verdad? Quisiera yo comenzar en oración y yo les suplico que estén orando por todos aquellos que tienen que salir a trabajar, tienen que estar en el trabajo, en algunos lugares no les permiten, ¿verdad? Este tipo de aislamiento social. Entonces necesitamos mucho interceder por nuestra gente, conocidos, hermanos que están trabajando. Los varones pusieron en el WhatsApp de varones, ¿verdad? Mucho esto, la protección, ¿verdad? Para los que están trabajando. Así que también les suplico que estén orando por todo el personal médico, enfermeras, los que están en atención en los hospitales, en los análisis, en radiografías, en todo este tipo de cosas, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a estar intercediendo por ellos, por este gran ejército de héroes y de verdad que arriesgan su vida por cuidarnos. Entonces nosotros debemos de cuidarnos también y de cuidar a los demás. Así que yo les animo, hermanos, esto es una exhortación, ¿verdad? De cuando salgamos, tengamos necesidad de salir, póngase su cubreboca, tenga cuidado, ¿verdad? De lo que toca, regrese a casa, lávese las manos, piense en sus viejitos, piense en sus hijos, piense en todos aquellos que quizás no tengan la salud que usted tiene y que les podría afectar mucho. Pensemos también por todos los que están con sus negocios, ¿verdad? Que han visto cómo ha decaído, también que el Señor supla sus necesidades. Pero vamos a orar, hermanos, voy a suplicar a todos allá en casita, por favor, inclinen sus oídos, sus cabezas, perdón.
Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de estar en comunicación, aunque sea a través del Internet, que a este momento valoramos tanto, que si no fuera por esto, Señor, estaríamos totalmente aislados. Gracias por esta bendición. Gracias por todos los que nos ayudan a poder conectarnos, a estar en comunión y en comunicación con nuestros hermanos. Padre, agradecemos tu bondad de un día más de vida. Agradecemos tus misericordias para con nosotros que son nuevas cada mañana. Agradecemos el descanso de la noche. Agradecemos tu protección y tus cuidados. Y sobre todo, Señor, agradecemos la vida eterna que tenemos en ti. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos podemos unir como una familia que somos, porque la iglesia no lo hace en las cuatro paredes. Cada persona que ha reconocido delante de ti su necesidad de salvación y perdón de sus pecados, ha venido a la cruz del Calvario, ha venido al Salvador que salva, que nos salva de la condenación eterna. Gracias por esa libertad que tenemos también en nuestro país. Bendice a todos mis hermanos que en este día, junto con sus pastores, sus líderes, están alimentándonos, Señor, y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. También te rogamos mucho por aquellos que salen a trabajar. Padre, guárdalos. Ayúdalos también a que ellos mismos se protejan y cuiden a los demás. Por aquellos que en sus negocios, Señor, están viendo la situación que se pone cada vez más difícil, ruego por ellos. Ruego porque ellos puedan seguir siendo de bendición. Te doy gracias por ese gran ejército de héroes que tenemos como médicos, doctoras, enfermeras, todos los que están en el área médica, Señor, atendiendo, que es un área que no se puede quitar, Señor, no se pueden dar el lujo de ir a casa. Rogamos que tú los guardes, Señor, que tú los bendigas. También te doy gracias, Padre, porque nuestra confianza está puesta en ti. Sigo rogando por dirección a nuestros gobernantes, Señor. Que esto que estamos viviendo, Padre, en verdad no se utilice para situaciones políticas, sino que piensen en toda la gente, Señor, para que puedan dar órdenes, para que puedan dirigirnos de tal manera que podamos cuidarnos unos a otros. Ruego que ellos busquen y anhelen el deseo de buscarte con todo su corazón, buscando la sabiduría que tú les podrías dar. Así que, Padre, gracias te damos por este hermoso día, por esta hermosa oportunidad que tú nos das nuevamente de estar juntos a través de estos medios. Gracias te damos por la manera en que tú provees, por la manera en que has sido fiel hasta este momento. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Ahora quiero compartir con ustedes el Salmo número 91. Salmo número 91 va a aparecer en su pantalla. Pero para los que me quieran seguir en su Biblia, déjenme comentarles algo. Es interesante que el Salmo 91 viene después que el Salmo 90, ¿verdad? Y algunos me dirán, sí, pastor, y después del Salmo 91 viene el Salmo 92. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el Salmo 90, ¿verdad? El Salmo de Moisés, nos habla de lo rápido, de lo transitorio que es la vida del hombre aquí en la tierra. De hecho, ¿verdad? El versículo 12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuestra vida es como un soplo, como el humo, ¿verdad? Así que debemos de tener presente esto. Enséñanos, Señor, de tal modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Y el Salmo 91
me gustaría yo leérselos. Es un salmo que me encanta porque me recuerda mucho la confianza, la seguridad que tenía mi madre, ¿verdad?, en el Señor. Este salmo fue para ella un sustento cada día en el tiempo en que ella vivió con su cáncer y al final, ¿verdad?, el Señor la mandó a traer. Y aunque encontramos promesas tan hermosas y tal vez nos animaríamos mucho de que si yo repito este salmo nada me va a pasar, déjame decirte algo, este salmo lo que nos trae es confianza en quién nos está protegiendo, quién nos está guardando, quién tiene el control de nuestras vidas. Y lo quería yo compartir contigo, así lo tengo anotado en mi Biblia, es el Salmo de mamá, morando bajo la sombra del Omnipotente. Porque todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador y ha tenido nuevamente la paz con Dios, puede aplicarse este precioso salmo a su propia vida. Dice así el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué precioso salmo, ¿no? Qué confianza tan grande podemos tener todos aquellos que creemos que el Señor Jesucristo es aquel que vino del cielo para que nuevamente a través de su sacrificio en la cruz del Calvario podamos tener relación y comunión con Dios. ¿Vamos a pasar tiempo de angustia? Sí, hermanos. Hemos visto pérdidas incalculables. Pero qué bendición tenemos como hijos de Dios que dice el versículo 15, ¿me invocarás? Y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y si has estado pasando por un tiempo de angustia, invoca al Señor, clama al Señor, porque Él dice que te responderá. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que, hermanos, tenemos esta bendición tan grande de contar con el Todopoderoso, con el Omnipotente, con el que conoce y sabe la condición de nuestro corazón. Ahora quisiera yo, hermanos, que entonáramos dos preciosos himnos, ¿verdad? Y me hicieron favor nuestros hermanos, la familia Sánchez, Alejandro, su esposita y sus hijos, de preparar los himnos para que nosotros los podamos cantar. Gracias a Dios porque podemos participar todos en este tiempo de estar en casa. Y nuestro hermano Alex nos hizo favor de grabar estos himnos. Busca el himno 482, lo van a tener en su pantalla. Himno 482, este es un precioso himno. O
qué amigo nos es Cristo. Así que vamos a entonarlo y gracias a Alex y a su familia por compartirnos. Perdón, me equivoqué. La tecnología me pone, ¿verdad? Así de 4:82. Creo que estoy. 4:82 es o que amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Perdón, ahora sí. Lo siento. Pero si no me equivoco, la iglesia no tiene una sonrisa. Entonces, gracias a Dios porque de vez en cuando también me equivoco. Y no sabríamos que es en vivo. Y no sabríamos que es en vivo, exactamente. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. Que sufre refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, puedes ser en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, con nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Qué hermosa participación, ¿verdad? De nuestros hermanos. Y esperamos seguir pidiendo a otros hermanos que nos ayuden a participar de esto. Ahora sí, busca el himno 496. Porque los himnos hablan sobre nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios. Entonces, himno 496. ¿Has oído, Señor? Has oído, Señor, mis oraciones, por ventura has oído mi clamor, pues derrama tus ricas bendiciones, dame fe y alegría, Señor. No pretendo riquezas ni polilla, a los bienes terrenos que se van. Quiero sí que me des sabiduría, así como le diste a San Juan. Quiero sí que me des sabiduría, así como le diste a San Juan. No pretendo, Señor, cosas terrenas, no pretendo, mi Dios, más que tu amor. Que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican, dan vida y dan valor.
Yo no dudo, Señor, que tú has oído mis humildes querellas de oración. No lo dudo, Señor, porque he creído que me has dado tu amor y tu perdón. No lo dudo, Señor, porque he creído que me has dado tu amor y tu perdón. Yo ya sé que tú quieres corazones humillados sin sombras de maldad. Tú no quieres orgullos ni pasiones, quieres fe, mansedumbre, paz, bondad. Oh Señor, tu piedad es infinita, la he sentido dentro de mi ser. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Yo no quiero seguir la vieja historia y caer, pues me ha dado tu perdón. Y espero estar contigo en gloria, disfrutando de eterno galardón. Si contestas, mi Dios, mis peticiones, no caeré otra vez dentro del mar. Y yo sé que allá en las mansiones me veré en tu reino celestial. Y yo sé que allá en las mansiones me veré en tu reino celestial. Amén. Qué precioso himno escrito por Alfredo Colón, un gran escritor, ¿verdad? En 1953. En la estrofa número 4 dice así: yo no quiero seguir la vieja historia y caer, pues me has dado tu perdón. Y espero estar contigo en gloria, disfrutando de eterno galardón. Lo he repetido una y otra vez. Creo que esto, si el Señor nos permite, y gracias por aquellos que contestaron la pregunta, ¿verdad? Si el Señor nos permite poder pasar esta situación, ¿cuáles son los cambios que va a haber en tu vida? Porque tiene que haberlos. No podemos volver a lo mismo, no podemos seguir siendo lo mismo. Tiene que haber cambios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha demostrado su misericordia, su gracia, su perdón. Entonces no podemos seguir igual. Dios permita que si Él, ¿verdad?, nos da la oportunidad de regresar y volvernos a ver, sea con una actitud diferente, con un corazón diferente, con un corazón verdaderamente deseoso, ardiendo por servir y glorificar al Señor por esta gran oportunidad que Él nos daría. Bien, hermanos, también les invito a que en el WhatsApp puedan ver los avisos, ¿verdad? Que tenemos. Especialmente me quiero concentrar en los avisos para esta semana. El jueves a las 7 de la noche habrá servicio de Jueves Santo con Santa Cena. Prepare por favor allá en casa pan y vino para poder estar todos ese día a las 7 de la noche. La meditación la tendremos con nuestro hermano Abraham Lechuga, que nos va a grabar su meditación para que la podamos compartir. El viernes a las 3 de la tarde tendremos nuestro servicio de Viernes Santo a las 3 de la tarde. Y el domingo de resurrección, nuestro servicio será a las 8 de la mañana y se repetirá la misma meditación, el mismo servicio, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Así que, hermanos, gracias también a todos los que han podido compartir con sus ofrendas y enviarlas a través del link que les enviamos del banco. Por favor, pongan esas referencias del 0508 para que entendamos perfectamente bien que es la ofrenda
de alguno de los hermanos de la iglesia para la bendición de la iglesia. También si usted tiene necesidad, si usted tiene una verdadera necesidad o conoce a una familia que tiene necesidad, que realmente esté pasando por necesidad, comuníquese con un servidor, hermanos, para que podamos apoyarle, para que podamos ver la manera de poder bendecir. Por eso es tan importante que nuestras ofrendas, ¿verdad? Cuando podamos ponerlas. Y si no, puede ir guardando, ¿verdad? Para cuando el Señor nos permita regresar. También quiero, ¿verdad? Compartir con ustedes este folleto que mi esposa en esta semana hizo. Gracias a Dios por mi esposa que siempre tiene en mente algo, ¿verdad? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de una pandemia mundial? Y pues doy gracias a Dios que ella pudo compartir sus pensamientos acá y ojalá, ¿verdad? Esto sirva de bendición para que se puedan comunicar las personas a la iglesia o puedan saber de nosotros y nosotros estar preparados para comunicar que en medio de esta tragedia, de esta pandemia mundial, en el Señor podemos tener paz. Bien, pues ahora vamos a prepararnos para escuchar la meditación de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Mario. Así que no sé si no entra luego, por favor no se desesperen. Recuerden que Mario está en su casa, ¿verdad? Entonces vamos a pasar. Muchas gracias, hermanos. Al final, nuestro hermano Mario va a terminar en oración, no regresamos acá. Entonces, cuando Mario termine de su meditación, va a orar y así vamos a estar despedidos. Hay una cosa más. Va a terminar, se va a cerrar y tienen que volver a ver en la página la siguiente video. O sea, esta transmisión se va a cerrar y tienen que volver, así entiendo, abrir como si lo hicieron para ver este servicio, para que podamos ver a Mario, ¿sí? Entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo, que el Señor los guarde y cuídese, por favor, y cuide a los demás. ¿Qué tal? Buen día, hermanos de Dios es Amor. Es un gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Tuvimos un tiempo de dificultad tratando de poner bien el video, pero creo que ya está funcionando. Entonces, quisiéramos empezar con oración. Y sé que es un tiempo que para algunos ha sido de mucho descanso, algunos están muy felices por eso, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia cuando la iglesia está tranquila, cuando la iglesia está en reposo y la obra de Dios se detiene un ratito. Entonces, vamos a empezar con oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar juntos en este tiempo estudiando tu palabra. Pedimos, Padre, que nos permitas aprender más de ella y nos hables a través de tu Biblia. Señor, que este tiempo sea de bendición y puedas tocar los corazones de los que están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Yo espero que no haya algún problema con todo lo que tenemos aquí. Con el video. Incluso preparé una presentación, pero creo que no se va a poder compartir. Déjenme nada más preguntar cómo poder compartir esta pantalla para que podamos ver lo que yo estoy viendo. Bueno. Hola tía, nada más una pregunta. ¿Cómo le puedo hacer para compartir la pantalla que tengo? Te paso el don. Gracias. Permítame un segundo. Perdón, hermanos, se suponía que esto iba a funcionar, pero no está funcionando. Nada más ver que Johnny nos dé chance de compartir pantalla y listo. ¿Estás desde tu laptop? Ajá. Puedes ver del lado derecho hasta abajo. Hay un lugar de compartir pantalla, pero a mí no me ha funcionado hasta el momento directamente desde Facebook. Ajá, entonces, ¿cómo le hago? Del lado derecho donde ves tu video de preview. Ajá. Subes y hasta abajo debe decir share screen o compartir pantalla, donde están tus opciones de video. Aquí, opciones. Desactivar estado activo, desactivar voz, contraer todas las pestañas, configuración de bloqueo de emojis. No.
No, compartir pantalla me aparece como bloqueado. Ok, entonces ahorita no te lo va a permitir. Ya lo tendríamos que ver para otra, cómo usar el estudio que usamos acá. Ok, pues ni modo. Ni modo. Listo. Órale, bye. Bueno, gracias, primazo. Sí. Bueno, hermanos, no se va a poder compartir pantalla. Tuvimos un problema ahí, entonces, ni modo. Vamos a tener que hacerlo así como está en su video. Entonces, vamos a ponerlo. Y se supone que ya está aquí. Bueno, entonces, como introducción, vamos a ver algo importante. Este sermón me llamó la atención porque es un tiempo en el que se supone que estamos como en pausa. Es un tiempo en el que pensamos que la obra de Dios se ha detenido, pero muchas veces en nuestras vidas sí ocurre eso. Entonces, vamos a ver un poquito de historia antes de ir hacia el pasaje que estamos por estudiar. Y titulé esto Consideren sus caminos, basado en el libro de Ageo. Muchos saben muy poquito de Ageo. Ageo era un profeta que llevó un mensaje importante a los líderes que estaban desanimados en el tiempo en el que él dio este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos que el templo de Salomón fue la estructura arquitectónica más importante que pudieron construir los judíos en tiempos de su historia. Ellos, por ejemplo, tuvieron el templo de Salomón como un símbolo de la presencia de Dios. Ellos lo que hacían era recordar ese templo como el lugar donde Dios había decidido morar, entre ellos. Y entonces el templo de Salomón llegó a ser considerado una de las maravillas del mundo porque lo que Salomón había hecho era algo tremendo, era una estructura que todo el mundo admiraba, era maravillosa. Y ese templo fue construido más o menos unos 957 años antes de Cristo. Ese templo, que casi 1000 años estuvo antes de que naciera Cristo, fue hecho por Salomón, en el cual él quería que la gente tuviera como recordatorio que Dios estaba ahí, Dios estaba en ese templo, y Dios estaba presente en medio del pueblo gracias a que Dios había mandado y había bendecido a que se hiciera el templo. Pero llega un momento en el que el pueblo de Israel ya no obedece a Dios. El pueblo de Israel ya no se enfoca en Dios, el pueblo de Israel ya no ama a Dios, el pueblo de Israel ya no adora solamente a Dios, sino que se enfocan en ídolos, se enfocan en sus cosas y Dios decide castigarlos. Entonces Dios manda a los babilonios a destruir este templo. Y este templo fue destruido por los babilonios unos 580 años antes de que naciera Cristo. Entonces, este templo estuvo en pie mucho tiempo. Después de que el templo fue destruido, entonces los judíos son llevados en cautividad hacia Babilonia. Y allá en Babilonia permanecen, ustedes saben, alrededor de 70 años. Entonces, en estos 70 años que permanece el pueblo de Israel allá en la dispersión, ellos extrañan a su tierra, ellos extrañan el estar adorando a Dios, extrañan el poder vivir en Jerusalén nuevamente, pero lo que están haciendo estas personas simplemente es lamentarse. Pasan los 70 años y lo que ocurre después de esos 70 años es que pueden regresar a Jerusalén. Ciro el rey establece un edicto en el cual él les dice, oigan, ya todos los judíos que quieran pueden regresar a su tierra para restablecer el templo. Pueden reconstruir su Jerusalén, pueden volver a edificar el templo y lo pueden hacer, si ya quieren, ahorita mismo. Entonces le toman la palabra a Ciro, más o menos unas 50,000 personas judías regresan a Jerusalén, junto con unos líderes que se conocen como Zorobabel y Josué. Entonces, estas personas que siguen a estos dos líderes regresan con ellos y entonces pues están felices de poder llegar a su tierra, de poder ver esta ciudad otra vez, pero se dan cuenta que está destruida. Y entonces lo que empiezan a hacer es a construir el templo. Y esto lo podemos ver en el libro de Esdras. Así que acompáñenme, por favor, al libro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, para darnos un contexto sobre lo que estaba diciendo el profeta Ageo. Entonces, si lo tienen, pues lo vamos a leer. Yo voy a usar la nueva versión internacional, es una versión que me gusta un poquito más que la Reina Valera, algunos lo van a ver diferente, pero dice prácticamente lo mismo. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de la familia y les dijeron,
permítanos participar en la reconstrucción. Pues nosotros, al igual que ustedes, hemos estado buscando a Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel y Jesúa, o sea, Josué, y los jefes de las familias de Israel les respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, el rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Entonces vemos aquí algo bien importante. Regresa la gente al templo para reconstruirlo y lo empiezan a reconstruir, pero de repente vienen unos enemigos de los judíos y les dicen: oigan, denos chance de trabajar en la obra con ustedes, denos permiso que nosotros también podamos reconstruir junto con ustedes la iglesia, el templo de Dios. A lo que los líderes les dicen: ¿saben qué? Ustedes no tienen parte en esta obra con nosotros, ustedes no van a participar junto con nosotros, sino que lo que vamos a hacer es nosotros seguir construyendo el templo. Y entonces al principio sonaba muy bonito porque la obra de Dios iba a seguir, con la construcción del templo enfocado en la presencia de Dios iba a seguir. La única cuestión es que estos líderes, entonces los que estaban en contra de los judíos, se enfocan tanto en desanimar al pueblo de Dios que lo logran. Y nos dicen los versículos 4 y 5, dice: entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y uno podría decir: bueno, eso estará pasando el día de hoy. Habrá gente que está desanimando la obra de Dios, habrá personas que están ponchando a los líderes, habrá personas que a los que están a cargo de tanto la parte espiritual como la parte física de la iglesia están atacándolos y estos líderes están cediendo. Quizá al principio nos podemos poner muy vivos y decir: ¿saben qué? No nos van a detener, nosotros vamos a seguir trabajando. Pero llega un momento en que los enemigos están en contra del pueblo de Dios, están en contra de los siervos de Dios y deciden detener la obra. Y miren, lo lograron. Entonces, nos dice la historia y la Biblia que más o menos el tiempo en el que ellos detuvieron la obra fueron 16 años. Entonces, ahorita nosotros estamos pasando un tiempo en el que tenemos que estar en casa y la obra de Dios, gracias a Dios, no se detiene. Pero piensa en tu propia vida. Quizá en algún momento estabas muy animado en servir a Dios, quizá en algún momento tú querías obedecer a Dios, quizá en algún momento tú querías hacer cosas por tu Señor, pero algo te desanimó. Llegaron enemigos, llegaron personas que te quieren, llegaron personas que son muy cercanas a ti, quizá te dicen: ¿sabes qué? ¿Para qué sigues en la obra de Dios? ¿Para qué sigues trabajando si nadie te lo agradece? Si esa obra no va a servir. Entonces, es muy fácil incluso a los líderes detenerlos en la obra. Y obviamente si los líderes se detuvieron, también el pueblo de Dios se detuvo. Entonces, los enemigos hablan con los líderes al principio se oponen a estos enemigos, pero después de algún tiempo los enemigos pudieron más y detuvieron la obra del Señor, les repito, por cerca de 16 años. En esos 16 años el templo de Dios no se edificó. La gente se estaba olvidando de su Señor, la gente se estaba enfocando más en ellos mismos que en la obra del Señor. Entonces, pues quizá nos está pasando lo mismo a nosotros. Quizá estamos diciendo: ay Señor, pues qué padre que no estamos yendo a la iglesia, no estamos haciendo nada por la obra de Dios y nos enfocamos en nosotros, en ver películas en Netflix, en ver qué otra nueva película salió en alguna otra plataforma, en ver alguna serie, en terminar algo más, pero menos en enfocarnos en nuestro Dios. Pasan 16 años y estos líderes, entonces, pues no animan al pueblo. ¿Qué pasa con Zorobabel y qué pasa con Josué? Miren lo que nos dice la Biblia en los versículos que siguen. En el versículo 24 nos dice la Biblia: de este modo, el trabajo de la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, el trabajo que ellos tenían, la obra que ellos estaban haciendo, sí se detuvo. Sí pudo más la palabra de los malos que la palabra de los buenos. Ahora vayan conmigo al libro de Ageo. De ahí nos vamos a basar sobre el sermón de hoy. Abramos nuestras Biblias en el libro de Ageo. Quizá no están muy familiarizados con este libro, ni siquiera lo pueden encontrar algunos de ustedes. Está justo después de Sofonías, casi al final del Antiguo Testamento,
Solamente hay 2 libros más, Zacarías y Malaquías, antes de que cierre el Antiguo Testamento. Entonces, algo que quiero aclarar mucho es que la obra de Dios se detuvo. Y la obra de Dios se detuvo porque los líderes se detuvieron y como consecuencia las personas que estaban trabajando se detuvieron. Ageo entonces es enviado por Dios y Dios le dice a Ageo, necesito que le hables a los líderes que están guiando la construcción del templo, a aquellas personas que yo encargué que se propusieran en su corazón trabajar para la obra de Dios, es decir, a Josué y a Zorobabel. A estas 2 personas les habla Ageo. Y entonces el libro de Ageo empieza así y el tema de hoy va a ser el capítulo 1. En realidad es un libro muy cortito, el segundo más cortito de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, nos dice la Biblia, el día 1 del mes 6 del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Entonces, noten ustedes esto. Yo sé que no les voy a poder escuchar mientras contestan, pero si yo les preguntara cuánto tiempo estuvo el pueblo sin trabajar, ustedes me responderían 16 años. Entonces, 16 años, estas personas estuvieron en pausa. Nosotros llevamos 3 domingos en pausa, o 4, y decimos, ay, pues ojalá siga así mucho tiempo. Pero estas personas estuvieron así más de 15 años en pausa. La obra del Señor se detuvo por estos años y todavía el pueblo decía, no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Entonces saldría una pregunta de, bueno, ¿y cuándo es el momento apropiado? ¿Cuándo entonces el pueblo de Dios iba a decir, ahora sí es momento de que nos pongamos a trabajar en la obra del Señor? Pues bueno, eso no ocurre hasta que llegue el profeta Ageo. Y déjame preguntarte entonces, en tu vida, quizá en tu vida has puesto una pausa, quizá tú has dicho, pues todavía no es tiempo de que yo retome mis actividades, quizá no es tiempo de que yo sirva al Señor, quizá no es tiempo porque por mi edad soy muy jovencito y apenas estoy en la escuela, y pones 1000 pretextos como el pueblo de Israel lo hacía. Y entonces al pueblo de Israel se le pasaron muchos años. ¿A ti cuánto tiempo se te ha pasado? ¿Cuántos años llevas diciendo en la obra del Señor me voy a esperar? Todavía no es tiempo, todavía no es el momento adecuado para que yo retome la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo vas a seguir tú así? Dios manda a Ageo y le habla a los mismísimos líderes. Ahí se nos dice que Zorobabel era el gobernador de Judá y el sumo sacerdote era Josué. Es decir, no eran cualquier persona, no eran algunos más del montón, no eran cualquiera 2 de esos 50,000 que regresaron. Eran los líderes que estaban guiando a la nación de Israel. Eran los líderes que estaban guiando a los repatriados para que pudieran reconstruir la obra del Señor y ellos mismos estaban desanimados, pero la obra del Señor estaba detenida. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta mi casa está en ruinas? Es decir, lo que había pasado con el pueblo de Israel no solamente era que se había detenido la obra del Señor por 16 años, sino que ahora se habían enfocado en ellos mismos. Es decir, sus casas estaban siendo construidas, ellos estaban dando así como el lujo de construir unas cosas muy bonitas para ellos, porque aquí nos habla de que la casa está techada, mientras que la casa del Señor está en ruinas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se había olvidado de Dios, se había olvidado de trabajar para la obra y había empezado a trabajar en sí mismos, y ese era todo ese enfoque. Ahora yo te pregunto, ¿eso mismo estará pasando en tu vida? ¿Tú crees que te has olvidado de la obra de Dios y que ahora solamente se trata de uno? Versículo 5, así dice ahora el Señor Dios Todopoderoso, reflexiona en su proceder. Por eso el título de este sermón le puse así, consideren sus caminos o reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Qué quiere decir esto? La gente de Judá, que había regresado para buscar sus tierras, buscar reconstruir la ciudad de Jerusalén, estaba feliz de estar por fin en su tierra. Ya no estaban con los babilonios, ya habían pasado 70 años en lo que ellos se habían desapegado de la tierra de Babilonia, y entonces regresan después de esa cautividad de 70 años, vuelven a establecerse en Jerusalén, y ellos están preguntando, Señor, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué no nos bendices? Estas preguntas que hacían,
Siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse. Ustedes se pueden preguntar eso, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué comen, pero no quedan satisfechos? ¿Por qué el jornalero se le va su salario por saco roto? Ustedes no están logrando alcanzar aquellos que ustedes necesitan. El Señor les responde, reflexionen sobre su proceder. Vayan a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Afirma el Señor Dios Todopoderoso. Nota tú qué aplica a tu vida para estos versículos. El Señor les está diciendo, ustedes se quejan de que no les va bien, ustedes se quejan de que no tienen lo que necesitan, se quejan de que trabajan y no pueden cosechar, se quejan de que las cosas no les salen bien, se quejan de que el dinero se les va. Y yo creo que algunos de ustedes están pasando por eso actualmente. Algunas de ustedes están preguntando, Señor, pero ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos estás tratando así? ¿Por qué nos estás castigando con esta enfermedad? ¿Por qué la gente se está vuelta a un caos? ¿Por qué ya no hay trabajo y por lo tanto no hay ingreso y las cosas no me rinden? Al pueblo de Israel la respuesta para esas preguntas era, porque te has olvidado de tu Señor. No solamente se trataba de que reconstruyas el templo y ya, y como si eso fuera la presencia de Dios, sino que el templo hablaba de que el pueblo nuevamente se había enfocado en su Señor, que obviamente había puesto su bendición sobre ese templo. Y entonces el Señor les dice, oigan, ¿quieren mi bendición? Vuelvan a trabajar en mi obra. Quieren que les vaya bien, quieren que vayan a cosechar y el campo les dé su fruto, quieren que su trabajo les rinda y ese dinero les alcance para lo que necesitan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues enfóquense en mi obra. El versículo 8 es algo brutal y les dice, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Yo creo que eso es lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Me imagino que tú quieres la bendición del Señor, me imagino que tú quieres glorificar a Dios. Nos dice la Biblia, ok, reflexiona sobre tu proceder, reflexiona sobre tu camino, ¿qué estás haciendo en tu vida? Y entonces ponte a trabajar. Aquí a los judíos les dice, vayan, traigan madera, reconstruyan mi casa. Y entonces yo lo voy a ver con gusto y esto va a ser una manifestación de mi gloria. Entonces, quizá es lo que nos está pasando a nosotros como cristianos. Decir, bueno, Señor, pues es que no me importa mucho tu obra, a mí me importan otras cosas, yo tengo cosas que hacer, mi trabajo me lo impide, mi familia me lo impide, mis actividades múltiples me lo impiden, mi enfermedad me lo impide. Y al final encuentras un montón de pretextos para no seguir trabajando en la obra del Señor. Pero nos está diciendo la Biblia, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Versículo 9 les dice, ustedes esperan mucho pero cosechan poco, y lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Entonces uno podría decir, híjole Señor, pues sí, solamente me estoy ocupando de mis cosas, mientras tu obra ha quedado parada. Y mientras pasamos estos días en casa, uno podría decir, sí, pero ¿qué puedo hacer? Yo ya no puedo hacer nada, porque la gente pues no está yendo a la iglesia, no tengo dónde servir, no tengo dónde ayudar en la cocina, no tengo dónde ayudar con las sillas. Pero se te olvida que la obra de Dios, como mencionaba mi tío hace ratito en el principio del sermón, del servicio, es que la iglesia no es ese edificio. La iglesia no es la construcción que tenemos en Cuautlancingo. La iglesia tú la tienes en casa. La iglesia tú la tienes con las personas que creen en Cristo. Y el compartir de Cristo tú lo puedes hacer en tu trabajo, si es que sigues trabajando. Lo puedes hacer a través de las redes sociales. Puedes agarrar algún instrumento como tu celular y decir, bueno, voy a animar a mis hermanos, voy a decirles en qué puedo orar por ustedes, voy a compartirles algún versículo. La obra de Dios sigue. El problema es cuando nos enfocamos en nuestras cosas, cuando dejamos la obra de Dios parada. Y miren, como el pueblo de Israel pueden pasar, ¿qué? 16 años. Entonces, ¿puedes seguir así de flojonazo? ¿16 años? ¿20, 40 años? Sí puedes. Créeme que sí puedes. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de mi tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda obra de sus manos. En estos tiempos nosotros podríamos decir, ay Señor, ¿cómo eres malo? ¿Dónde está ese Dios bueno? ¿Dónde está el Dios que nos va a proteger? ¿Por qué manda Dios esta plaga sobre nosotros? Bueno, en ese versículo, en el versículo 10, Dios les está diciendo, ¿saben qué? No es mi culpa.
aunque ustedes me quieran echar la culpa a mí, que es lo que hacemos los humanos siempre, pues no es mi culpa. Dios les está diciendo, la culpa es de ustedes. La culpa es porque ustedes se olvidaron de mí. Por eso yo los castigué. Versículo 12 nos dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Entonces, el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Noten ustedes esto. ¿Quiénes dijimos que estaban desanimados? Uno, Zorobabel, el gobernador de esa región, y el sumo sacerdote Josué. Estas dos personas, estos líderes de quienes Dios esperaba más, estaban desanimados. Y ellos, al estar desanimados y haber detenido la obra del Señor, se llevaron consigo a toda la congregación que estaba con ellos. No sabemos si fueron los 50,000 los que estaban trabajando en la obra, no se nos dice. La Biblia nos dice que era el pueblo de Judá. Y entonces, estas personas estaban desanimadas. Y quizá en tu vida esté pasando así. Quizá tú puedas decir, sí, Señor, yo quisiera trabajar en la obra de Dios, pero pues es que estoy desanimado, es que pues ya no siento el mismo gozo, ya no siento la misma alegría, la misma pasión, la misma... Híjole, y así nos pasa incluso a los líderes, a veces nos desanimamos y decimos, Señor, pues ya no quiero seguir tu obra, nada más me cansa. Y algo que he platicado reciente con amigos es, a veces nos cansamos de la obra del Señor, en vez de cansarnos en la obra del Señor. Dios manda a estos dos líderes, les manda un profeta, bueno, dos, pero aquí estamos hablando de Ageo. También les mandó a Zacarías, pero Ageo les habla y les dice, oigan, pónganse las pilas otra vez a trabajar, vayan a cortar madera, vayan a edificar mi casa. Y Zorobabel, Josué y el resto del pueblo obedecieron al Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Versículo 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor y les dijo, yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Noten ustedes la consecuencia de esto. Cuando viene a hablarles el profeta Ageo a estos dos líderes, Dios hizo algo en la vida de estas dos personas. Nos dice la Biblia que empezaron a sentir temor junto con todo el pueblo, pero esta versión nos dice que inquietó de tal manera a Zorobabel, o le pegó al espíritu de Zorobabel y de Josué. Los inquietó, los despertó, los animó, los despertó y les dijo, oigan líderes, necesito que ustedes se pongan a trabajar y necesito que ustedes a su vez animen al pueblo de Dios. Entonces déjame preguntarte a ti, ¿te has detenido en la obra del Señor? ¿Te has desanimado en la obra del Señor? Quizás sí, yo he pasado por eso. Quizás has dicho, no es momento para ir a trabajar nuevamente en la obra del Señor. Y estás diciendo, pues quién sabe cuánto tiempo me tome hacer eso, porque me voy a tomar mi tiempo, me voy a tomar mi reposo, voy a trabajar en mí mismo, voy a alejarme de la obra de Dios para encontrarme a mí mismo. Déjame decirte, no estás perdido tú mismo, nada más te haces tonto, nada más te gusta darle vueltas y vueltas y vueltas y decir, Señor, tú me has llamado a servirte, pero yo no quiero. Tú me has llamado a ser fiel en esto, pero yo no quiero. Bueno, quizá el Señor de alguna manera inquiete tu espíritu, te pique, te dé así como toques y te diga, oye, ya llevas 16 años como el pueblo de Dios. O quizá puedes decir, no llevo 16 años, llevo solamente un mes. Bueno, está demostrado que la gente puede tardar años y años y años en retomar la obra del Señor. ¿A ti cuánto tiempo te va a tomar? ¿Tú cuánto tiempo vas a seguir desperdiciando sin estar en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo tú vas a poner como pretexto, no estoy listo? ¿O cuánto tiempo te vas a dedicar tú a tus propias cosas? El pueblo del Señor tardó muchísimos años. Los líderes estaban desanimados. Y Dios tuvo que mandar a un profeta a que les hablara. Pero nota lo hermoso de esto. El Señor inquietó de tal manera a Zorobabel. Esto fue una obra del Señor. Hizo lo mismo con Josué e hizo lo mismo con el resto del pueblo.
Y el resultado fue que empezaron a trabajar en la casa de su Dios. En la semana pasada nos mandó un video, creo que Manuel, al grupo de jóvenes, en el cual todo estaba feliz, así de, ay, ya regresamos a la iglesia y estaban así alabando a Dios, todos como, no sé, como pentecostales, así cantando, pero alegres, bailando, porque era el primer servicio después de la cuarentena. Bueno, quizá algunos están así, esperando con ansias retomar el culto, retomando otra vez las actividades normales de la iglesia, pero quizá otros estamos muy cómodos en casa. Y quizá decimos, bueno, no me interesa si la iglesia se retoma o no me interesa seguir con mi liderazgo, no me interesa seguir con aquellos cargos que Dios me ha dado, no me interesa seguir trabajando en la obra del Señor. Quizá puedes pasar tiempo así. Bueno, yo te animo, mi hermano y mi hermana, que si estás pasando por un tiempo difícil, nos ayudes a saberlo, nos digas tanto a los hermanos que estamos en el liderazgo, nos puedas notificar y poder orar por ti, poder platicar, poder animarte en ese tiempo. Porque al final la obra la va a hacer Dios. Dios va a inquietar tu corazón. Dios va a inquietar tu espíritu y Él te va a decir, ok, trabaja en mi obra. Pero quizá puedas decir, oiga, Señor, pero yo ni siquiera he trabajado nunca en la obra tuya. Quizá te podrías preguntar en este momento, ajá, ¿y si fuera tu último día? Si este virus de plano te matara, ¿tú estás seguro de que irías a la presencia del Señor? ¿Tú estás seguro que has puesto tu fe en Jesús? Hubo una encuesta en Estados Unidos que más o menos nos decía que aproximadamente 2 de cada 3 personas que se llaman ser cristianas no son cristianas. Si esas 3 personas les preguntamos, oye, ¿y cómo fuiste salvo? 2 de ellas nos van a responder cosas malas como, porque me porté bien, porque me bauticé, porque creí en la Virgen, porque creí en un santo, porque fui a la iglesia, porque di limosnas, y empiezan a decir un montón de cosas que no son ciertas. Y quizá tú te encuentras en eso. Quizá lo que tú debes estar pensando es, ¿en realidad soy salvo o no? Y si no eres salvo, pues yo no sé qué esperas para tomar esa decisión. Si tienes dudas sobre cómo llegar a ser salvo, cómo poner tu fe en Jesús, contáctanos también. Nosotros solamente te vamos a enseñar lo que tenemos aquí, en las Escrituras. Únicamente es lo que te vamos a enseñar de cómo poder creer en Cristo. Pero si no has puesto tu fe en Jesús, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy es un buen momento para poder decir, quiero creer, quiero nacer de nuevo, quiero ser hijo de Dios. Entonces, si el Señor toca tu corazón y tienes esa inquietud, puedes comunicarte con nosotros y estamos para servirte. Espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan, y para aquellos amigos y amigas que todavía no lo podemos llamar hermanos, pero que Dios les está diciendo, oye, quiero inquietar tu corazón sobre la obra más importante que voy a hacer, y que es en tu vida. Entonces, si sientes ese llamado de Dios, no le des 16 años para volver a trabajar, no le des 16 años para que Él obre en tu vida, y no le des 16 años para volver a tomar el ministerio. Cerramos en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque nos hablas a través de ellas. Te damos gracias porque en tu palabra nosotros podemos ver que a veces los líderes nos podemos desanimar. A veces tu pueblo también está apachurrado, está nada más haciéndose tonto. Está diciendo que pues, no es el momento para edificar, no es el momento para trabajar. Y Padre, te pedimos perdón por eso. Permítenos ser fieles, Señor. Permítenos crecer honrándote, glorificándote. Y aquellas personas que aún no te conocen, Padre, que puedan poner su fe en Cristo. Que esa es la obra más importante que tú tienes que hacer en sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hermanas, personas que nos están viendo por internet. Les damos gracias por su atención y con esto terminamos el servicio de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, algún trauma, alguna maldición, alguna queja, pues nos pueden comunicar, por favor, para que nosotros podamos resolverles y estar con ustedes. La obra de Dios sigue, a pesar de que la iglesia física no se haya abierto, la iglesia de Dios sigue trabajando, la iglesia de Dios sigue activa y Dios sigue obrando en su pueblo. Entonces, si tienes alguna cuestión que quieras platicar con nosotros, acércate por favor con mucho gusto y estamos para servirte. Que Dios les bendiga y si todo está bien, ya saben ustedes las actividades que van a seguir en línea durante la semana. En un ratito más vamos a tener la clase de sordos, si alguien se quiere unir, y la clase de jóvenes a la 1 de la tarde. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.